¿Cómo están? Vamos Admito a todos. Sí. Buenas tardes, volví a entrar yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todas. Hola. ¿Qué Hola. tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Bien. Hola, buenas Hola, noches. ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? están? Bien, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy Bien. Bien. Bueno, A pesar de la lluvia, bien. sí, varios días. Sí. Sí. Las plantas agradecidas. Sí. Ah, me Buenas fui. tardes. Hola. Hola, ¿qué Hola. tal? Hola. Lluvia y frío hace, bendiciones. Sí, Sí. sí, ahora está haciendo frío, sí. Yo me puse el ponchito, me agarró frío. Sí. Sí, yo estaba con una remera y un busito y dije, no, me pongo un pullovercito. Yo me lo puse, pero llegué a trabajar y protocolo que te sacás todo, que te Sí. pones, Sí. y me agarró frío. Ya se le va a pasar. Muy Sí. bien. Cuéntenos desde dónde están llegando. Villa del Parque Capital, Marta. Hola. Cecilia Bien, desde hola. Mendoza. ¿Cuántas caras conocidas? Sí, sí. Ahora Hola. Hola. ¿Qué tal? Y Claudia acá, de Castelar. ¿Qué Hola. tal, ¿Qué Claudia? Hola, Gladys Hola. de Morón. Hola, Gladys. ¿Cómo ¿Cómo están? va? Acá Bien, andamos. bien, gracias. nosotros acá somos de Benavides, el partido de Chile. Bienvenido. Hola, Bien, Tal. bien. Hay mate ahí, me parece. bien. Sí, ahí mate. Sí. Hola, Alide también, desde Zárate. ¿Qué tal, Alide? Ahí la veo a Alicia de Castelar. sí. Ahí lo veo a Fernando. Fernando de Ituzaingó. Ah, Cintia, ¿cómo estás? Cintia es de mi parroquia, figura como Iri, que es la hija. Sí, yo aparezco con el nombre de mi hija también, no sé por qué. Ah, Ya sí. lo digo. Yo no me veo. ¿Ustedes me ven, chicas? Sí, Sí, te perfecto. vemos Sí. muy linda. Ah, sí, eso sí, por supuesto. Pero no me veía, por eso quería saber si estoy. Sí, 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 estás, sí. estás. Bueno, Eso, María José. Estamos bien de horario, ¿no? Sí, Sí. Sí. Sí, las 7:02. tal cual. Si a las 5 podemos empezar. Sí, sí. Sí, así también los tiempos y se van sumando el resto, dejamos abierto Sí. para que ingresen. Sí, sí. Yo me voy a ir un Hola. rato y después voy a volver porque tengo un compromiso, pero está todo organizado. Muy Ah, bien. sí, sí. Bárbaro. Acá llegó Susana. mi abuela decía, Hola. eso es estar en Hola. picando. ¿Eh? ¿Y Ali? Que eso, mi abuela decía, eso es estar en misa y repicando. Hola, Nair. Ahí entró Claudia. Sí.
Sí, ahí la vemos a Claudia Claudia. Hola, Claudia. se había apurado y había anotado un número menos del acceso, por eso no podía entrar. Tenía razón, Ali. Bueno, cuando empiecen cortamos los micrófonos, así no nos interferimos, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, sí. Así es. Pili, cuando Sí, se silencie, escucha mucho empezá. mejor si está todo cerrado. Sí. Pili, vos empezás, Sí. ¿no? Sí, Bueno. yo empiezo, sí, sí. Después silencio a todos y te Muy Perfecto. bien. a vos. No sé si Jorge habrá entrado, todavía no. Sí, sí, lo veo. Ah, bueno, vale. Vale. Hubo una producción esta semana que no se me... Va a haber popurrí de todo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buen día a todos, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué ¿Cómo tal, te va? Jorge? Saludos. Yo digo que con lo que saco positivo de la cuarentena son las charlas por Zoom. Sí. Sí, la verdad que es una oportunidad. Sí. Sí. Una manera diferente. El otro de día, Ana comunicarse. María, la que hicieron sobre el nacimiento del Islam fue espectacular. Ay, ¿Cuál medio que decías, se Alicia? corta, a ver. El otro día hay un historiador, Juan Camilo Vergara, de Bogotá, que dio una charla sobre el nacimiento del Islam. Ah, sí. Hola. Sin ¿Quieren que empecemos ya? Sí, Como sí. que sí, sí. Silenciamos los A ver, micrófonos, entonces. Muy bien. Silencialos vos directamente. Claro, silencia todo. Ahí voy. Y comparto pantalla. Ahí está. Avísenme si se ve. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes entonces Sí, de sí. vuelta a todos, bienvenidos. Hoy estamos reunidos para analizar, realizar la lectura orante sobre el texto de Lucas, capítulo 2, 41 al 52. Así que todos los que tengan, si quieren, Biblia a mano, pueden tenerla ya preparada para releer en silencio el texto bíblico cuando se proclame. También pueden tener, si quieren, lápiz y papel para anotar lo que sea. Y después, bueno, al final todos vamos a compartir a través del chat la oración. Vamos a realizar entonces nuestra lectio orante, que nosotros la hemos titulado Aceptar y Acompañar. Bueno, y como sabemos, vamos a intentar recibir esta voz de Dios, esta palabra de Dios que quiere obrar en nosotros, ofreciendo nuestra voluntad y nuestra vida. Por eso vamos a hacer consciente esta presencia de Dios en este Zoom, en esta reunión, poniéndonos en presencia del Señor, diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a invocar al Espíritu Santo a través de una canción de la Pascua Joven de la diócesis de Morón. Y todos podemos cantar porque tenemos la letra ahí.
Bueno, con esta presencia del Espíritu del Señor, vamos a recordar brevemente lo que es la lectura orante o la lectio divina, que es como un camino, un método sencillo para buscar descubrir en la Biblia la palabra de Dios y favorecer así el encuentro con este Dios para que transforme nuestra vida. Y este camino, este método, tiene pasos o escalones. Tenemos que ir subiendo escalones por escalón para justamente encontrarnos con esa presencia de Dios y para saber y escuchar su voluntad. Así la podemos poner en práctica. Bueno, la primera es la lectura del texto, ¿no? ¿Qué dice el texto? En este paso, el que habla es Dios. Y nosotros leemos el texto y tenemos que hacer una composición de todo de los aspectos que involucra el texto. Entonces tenemos que fijarnos en qué época fue escrito, en el contexto histórico, geográfico, cuáles son los personajes, ¿no? El tiempo, el género literario, etc. Hacer un análisis de la lectura. Para luego sí ir al otro escalón que la llamamos meditación, que es qué me dice o qué nos dice si leemos la lectura en comunidad. Esta meditación es confrontar lo que leímos, apropiarse de ese texto para confrontarlo con nuestra vida. Y acá sí, descubrir lo que Dios me dice a mí personalmente o particularmente o nos dice como comunidad. Luego de saber esto, pasamos al otro escalón que sería la oración, que es la respuesta a este texto que nosotros leímos y meditamos, ¿no? ¿Qué le decimos a Dios? Y con nuestra oración y las diversas clases de oración que hay, por ejemplo, alabar, de acción de gracias, de petición, de pedido de perdón, de súplica, etc., ¿no? Entonces, en este paso, en el tercero, yo le respondo a Dios. El cuarto paso, que lo llamamos contemplación, este es un momento donde silenciamos nuestra vida para interiorizar y conectarnos con esa presencia divina. Es un momento, es pura gracia este momento. Es un momento de gozo, de dejar que Dios, de ponernos los anteojos de Dios, que Dios nos ilumine. Y a veces este paso no corresponde en el momento que hicimos la oración, la lectura, la meditación. Puede venir en otro momento, ¿no? Pero está dedicado a ese silencio interior y a ese gozo de lo que estuvimos dialogando. Y el último paso vendría a ser la acción o el compromiso de vida. ¿Qué hago o qué cambio yo en mi vida para fecundar esa palabra que leí, que medité, que escuché? Llevar la palabra a la vida sería. Bueno, vamos a intentar entonces hacer estos pequeños pasitos con nuestro texto que es Lucas 2, de los versículos 41 al 52. Vamos a proclamar la lectura. Bueno, invitamos a Roberto a que proclame la lectura. Leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41-52. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?
Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, después, acá a lo mejor cada uno tendría que releer, y lo vamos a hacer en comunidad, releer el texto de diferentes versículos. Vamos a empezar a analizar, a rumiar, ¿no?, la palabra. Lo vamos a hacer a través de varios niveles, el literario, el geográfico, el histórico y el teológico. Vamos a comenzar por el nivel literario, que acá tenemos que prestar atención a los detalles de lo que nos narra el texto de esta perícopa. Vamos a ver en qué escenario se encuentran, quiénes son los personajes, estos personajes qué dicen o qué hacen. Tenemos que prestar atención a todo el texto, a todas estas componentes que hay en el texto. Bueno, el género literario propiamente dicho, nunca tenemos que olvidarnos que el género mayor es evangelio, estamos en el evangelio. Y los géneros, el género literario específico es histórico-narrativo. Esta perícopa es histórica-narrativa. Cuando decimos histórico tenemos que acordarnos de no asociar a la historia como al concepto de historia como lo relacionamos o como lo conocemos hoy en la actualidad, sino que en el género histórico nos muestra la manifestación de Dios en la historia, narrado por sucesos que pueden ser reales, comprobables o no, imaginarios. Específicamente en esta perícopa sabemos que es una anécdota de la familia de Nazaret, y una anécdota inédita, única, que solo lo narra este Evangelio de Lucas. Y si nos acordamos, o estuvimos en los encuentros con Ana y con Graciela, acordándonos de la comunidad de Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas, sabemos que estos relatos de la infancia son como un puente, un nexo entre el Antiguo Testamento, las promesas del Antiguo Testamento narradas por Juan el Bautista, con después el día de Jesús o el cumplimiento de Jesús. Es el puente, estos relatos de la infancia, entre esas dos estructuras del Evangelio. Y bueno, narrativa, la narración es el desarrollo verbal o escrito de una serie de sucesos, ¿no es cierto?, relatados de manera ordenada y específica. Esta perícopa justamente es una narración, tiene un comienzo, tiene un final, hay un clímax, y hay causalidad en cada acontecimiento que sucede. Bueno, vamos a pasar entonces a la estructura, a recordar la estructura de este capítulo 2, que ya lo había compartido Graciela. En este capítulo 2 del Evangelio de Lucas, el relato de la infancia de Jesús culmina con nuestro texto a analizar. Jesús a los 12 años, y nos dice más sobre la vida oculta en Nazaret. Acordémonos que en el versículo 40, ahí también nos habla de la vida oculta de Jesús, es como una conclusión de esa vida oculta. Y la vuelve a repetir, hay otro sumario, otra conclusión en nuestro texto, que son los versículos 51 y 52, y que agrega una cosita en esa vida oculta de la vida de Jesús. Bueno, justamente esos dos versículos que recién Pili nos decía, son aquellos que acá los tenemos sombreados, ¿sí? El versículo 40 y el versículo 52. En cuanto a la estructura, podemos dividir e incluir las siguientes partes, digamos. Acá vamos a ver en el versículo 41 que nos narra la subida de Jesús a Jerusalén, 41 y 42. De los versículos 43 al 47 nos cuenta que Jesús se queda en Jerusalén y lo encuentran entre los doctores, lo encuentran sus padres, ¿no? Del versículo 48 al 50 se nos narra un diálogo entre José y María con Jesús. Y después, el versículo 51 nos habla
del regreso de la familia de Nazaret, de la Sagrada Familia Nazaret, y nos vuelve a decir lo que meditábamos la semana pasada, dice, su madre conservaba estas cosas en su corazón. Muy bien, y ahora vamos a desglosar entonces la estructura narrativa que tiene nuestro texto, nuestra perícopa. Entonces ahí vemos los versículos del 41 al 43, es la situación inicial. Ahí nos habla de la familia de Nazaret, que era una familia judía, ¿no? Que peregrina y por tradición religiosa, que tiene su tradición religiosa. Nos da el motivo del viaje, la ubicación temporal, y también la ubicación geográfica. Después, en los versículos 44 a 45, sería el nudo de la narración, lo dramático, la tensión dramática que tiene la familia de Nazaret, ¿no? Donde van de regreso porque no encuentran a Jesús, a buscarlo a Jesús. Ese disgusto, bueno, ahí está el nudo, esa tensión dramática que hay en el texto. Luego, en los versículos 46-47, acá está la acción transformadora al encontrar a Jesús, ¿no? En el templo, reunido con los doctores y los maestros de la ley. Luego tenemos el desenlace, que sería el diálogo entre Jesús y los padres y el niño, en los versículos 48-50, y estos son muy importantes, después vamos a ver, para el nivel teológico, acá nos transmiten, hay un significado teológico muy importante de esta perícopa. Y luego la conclusión, que es la situación final, donde la familia regresa a Nazaret. Es la conclusión, lo que decíamos, lo del sumario, donde Jesús sigue sumiso a sus padres terrestres, ¿no? Y es la situación final. Después lo vamos a ver graficado. Pasamos entonces, ahí está el gráfico de este texto narrativo. Bueno, tenemos la línea de la curva de la narración, la situación inicial, el nudo, la acción transformadora, el diálogo entre los padres y el niño, que es el desenlace, y el regreso a Nazaret, que es la situación final. Bueno, ahí concluiríamos un poquito con el análisis literario del texto. Ahora vamos a pasar con Ana a lo geográfico. En cuanto al contexto geográfico, nuevamente nos ubicamos en el mapa de la Palestina en la época de Jesús y podemos ver el camino que ellos han hecho para llegar a Jerusalén a celebrar la Pascua, saliendo desde Nazaret, cerca del lago de Genesaret, hasta Jerusalén, bastante más al sur, cercano ya al Mar Muerto. Ahora nos centramos en el plano de la ciudad de Jerusalén en épocas de Jesús. Actualmente la ciudad antigua es más grande que este plano que vemos acá, porque los muros se extendieron hacia afuera. De hecho, el Gólgota, que según nos dicen las escrituras estaba extramuros, hoy está dentro de la ciudad. Allí ven claramente el predio que ocupaba el templo y la explanada. El templo, en la parte que está coloreada, es el Santo de los Santos. Allí hoy, después de la destrucción del segundo templo, en el año 70, allí hoy está la Mezquita de la Roca. Se ha construido sobre ese mismo lugar, justamente por ser un lugar sagrado. También ahí hay una plaquita que dice Jerusalén en inglés, pero también está en hebreo. El idioma hebreo es un idioma de consonantes, así que lo que ustedes ven por encima de la escritura y por debajo son las vocales. Esto fue incorporado por los masoretas, ya que hablamos un poquito de la escritura en sí, de las Biblias. Justamente el texto último, que nunca más fue tocado, de la Biblia hebrea, con las consonantes, para evitar que hubiera lecturas erróneas. Bueno, ahora vamos a seguir con unas fotos de maquetas, en realidad, para que veamos todos cómo era el templo, lo magnífico que era.
Aquí vemos el croquis de cómo era el templo. Pueden apreciar claramente dónde estaba el Santo de los Santos. Ese era el lugar donde se guardaba el arca. Ahora veamos un poquito más sobre el templo. En realidad, el primer templo se construyó a partir del año 960, antes de la Era Común. Lo construyó Salomón. Él utilizó los mejores materiales para hacerlo, oros, piedras, todas cosas muy lujosas. Y además no solo intervino el pueblo de Israel, sino también que los fenicios, que eran excelentes artesanos, colaboraron en la construcción. Les llevó 7 años construir el templo. El templo, la morada de Dios, que desafortunadamente con la entrada de Nabucodonosor en la ciudad de Jerusalén fue destruido por el año 586 antes de la Era Común. Fue una época de mucha tristeza del pueblo de Israel, los marcó profundamente. La identidad de este pueblo es la Torá, o sea, la ley, el Pentateuco, el templo y la tierra. Y en la época de los babilonios, lo único que les quedó fue la Torá, que los acompañó y los hizo superar la tristeza del exilio. Entonces, después del exilio, en el año 516, se comienza la reconstrucción del templo. Este es entonces el segundo templo. A este periodo, desde el año 516, antes de la Era Común, que la construcción llevó unos 4 años, hasta el año 70 de nuestra era, es lo que se conoce como el período del segundo templo. Herodes también hizo arreglos. Ahora vamos a ver en la próxima placa las piedras clásicas de la construcción de Herodes, y reconstruyó y además construyó una explanada. Entonces, como les decía, hasta el año 70, que después de la revuelta, los romanos destruyeron nuevamente el templo. Hoy por hoy hay un grupo de israelitas que sueña con la construcción de un tercer templo, pero es una cosa muy, muy difícil de que ocurra, porque en el templo se hacían sacrificios de animales, el mundo este es otro, así que bueno, el Señor dirá cómo el pueblo de Israel podrá superar este gran sufrimiento que los tiene siempre preocupados por el templo. Acá tenemos el Muro de los Lamentos, conocido también como el Muro Occidental. Esta es la única pared del templo, del segundo templo, que quedó en pie después de la destrucción del año 70. Hoy la función es como la de una sinagoga. El pueblo de Israel peregrina y va allí a celebrar el Shabbat, a rezar y a hacer sus peticiones. Y en esta fotografía podemos ver las piedras que les dije de la reconstrucción hecha por Herodes. Como ven, son unas piedras que tienen como un cincelado, como un marco. Bueno, esta es como la firma de Herodes en el templo y en todas las construcciones que él hizo. Y antes de irnos del templo, miremos esta escalinata, que es la del siglo I, por la que habrán caminado José, María y el niño la vez que él se quedó en el templo con los doctores de la ley. Esta es la escalera original que se preserva como la ven allí. Bueno, y ahora Patricia nos va a hablar sobre los personajes. Bueno, después de escuchar a Ana sobre
la historia del templo, vamos ahora a ver los personajes de este texto. Nos vamos a adentrar a cada uno de ellos, contamos con la Sagrada Familia, Jesús, José y María, y también con los doctores de la ley. Ahora pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, después de escuchar a Ana, bueno, tenemos a la familia de Nazaret. Son una familia piadosa que celebra su fe. Ya más adelante, cuando veamos el nivel histórico, Jorge nos va a comentar en qué consistían estas fiestas y el porqué, el peregrinar de esta familia hacia ahí. Saben darse lugar los unos a los otros, tanto que caminaban libremente en la caravana, a la vez están pendientes del bienestar del otro, por eso lo buscan. Bueno, nuestro primer personaje es José, judío piadoso, padre atento, con su silencio acompaña, acepta el comportamiento de su hijo aún sin entender, ¿sí? Y muestra una actitud de entrega a la voluntad de Dios. Bueno, como en los otros encuentros, hemos visto varios rasgos de María. En este texto encontramos una mujer de fe que peregrina para las fiestas, junto con su esposo son responsables por el bienestar de su hijo. En un mundo de hombres, como lo es en el templo donde las mujeres ocupan un lugar secundario, ella con valentía toma la palabra, recordemos, para esa época, lo que eran las mujeres, los niños, ¿sí? Intenta corregir a su hijo pensando que estaba obrando mal. Sin comprender, acepta la explicación de Jesús y se dedica luego a su crianza. Pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, ahora nos encontramos con los doctores de la ley. Estos doctores eran las personas que interpretaban en el templo, en la sinagoga, las Sagradas Escrituras. También eran conocidos con el nombre de rabí, ¿sí? Eran los que enseñaban. Por eso nos narra el texto que escuchaban con mucha atención a Jesús. Estaban muy asombrados ante las respuestas de Jesús y de su inteligencia, ¿sí? Vamos a pasar a la próxima y última diapositiva. Bueno, pasamos ahora a nuestro último personaje, que es Jesús. Ya en los encuentros anteriores lo vimos de una forma pasiva, ¿sí? Siendo un niño recién nacido, llevado al templo. En este texto ya encontramos no a ese niño pasivo, sino estamos frente a un adolescente que está definiendo su identidad. En el Evangelio de San Lucas habla por primera vez en el capítulo 2, versículo 49, para definir cuál es su misión. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es ¿qué dice el texto? Bueno, y ahora Carla nos lee estas diapositivas. ¿Qué dicen? María nos habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 48. Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Qué dicen? En el Evangelio de Lucas, capítulo 2. ¿Qué hacen y qué cambian? María y José subieron a Jerusalén y acabada la fiesta regresaron. En cambio Jesús subió con sus padres a Jerusalén, pero después permaneció allí. María y José caminaron todo el día hasta notar que Jesús no estaba en la caravana y volvieron a buscarlo. Mientras tanto, Jesús estaba en el templo en medio de los doctores de la ley. Al encontrarlo, María pide explicaciones porque estaban muy angustiados. En cambio, al verlos, Jesús pide explicaciones sobre cuál es el motivo de la búsqueda. En esta etapa, Jesús se afianza en su condición de Hijo de Dios. María, aún sin entender, conservó todas estas cosas en su corazón. Al finalizar,
juntos regresaron a Nazaret, donde Jesús vivió sujeto a sus padres, creciendo en sabiduría, estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Bueno, ahora Jorge va a continuar hablándonos del nivel histórico. Te reinicio el audio, Jorge. Ahí me escucha, ¿no? Ahora sí te escuchamos. Sí, bueno, a nivel histórico, nos preguntamos en realidad de la realidad del pueblo, ¿no? El pueblo de Israel era como todos los pueblos que estaban sometidos a Roma, que vamos a ver en la próxima diapositiva la extensión que tenía el Imperio Romano, que es parte de Europa, la parte norte de África y toda la parte de Siria, Palestina, Turquía y demás, que sería la parte del Asia Menor, ¿sí? La partecita que corresponde a Israel es una partecita muy chiquitita y que es el paso, digamos, en general para ir hacia Oriente, ¿no? El paso obligado, las ciudades puerto eran Tiro y Sidón, que conectaban al Mediterráneo, el paso obligado para que todos los barcos que traían mercadería desde Oriente pasasen por la Palestina. Entonces, dominar la Palestina no era por la riqueza, digamos, económica que tuviese en sí en ese momento, porque eran Judea, por ejemplo, era un desierto, sino era porque era un paso, ¿no? Que manejaba el paso, manejaba toda la economía del Mediterráneo de ese lado. Entonces, ese era el fin estratégico, por eso el pueblo de Israel es un pueblo que vive permanentemente sometido a distintos imperios de momento, ¿no? Es un pueblo esclavo de Egipto, esclavo de los asirios, de los caldeos, de los babilonios, de los persas, de los griegos y ahora de los romanos. Entonces ese es el contexto, digamos, histórico que uno puede ver. No era un pueblo libre que podía hacer, seguir sus creencias de forma totalmente libre, sino que siempre estaba sometido a un imperio que lo dominó. Y en la familia esa es la parte histórica, la familia de Jesús era una típica familia judía que hacían esas peregrinaciones habituales que iban hacia el templo de Israel. Esas peregrinaciones se hacían ellos vivían en Galilea, y como las distancias son 140 kilómetros más o menos, no lo podían hacer caminando tranquilamente porque era muy peligroso, siempre se hacían en caravanas. Y las caravanas iban los hombres por un lado, los varones por un lado, las mujeres por el otro, y los chicos iban realmente con las mujeres, ¿no? Pero también como el caso de Jesús, se está hablando de un adolescente prácticamente, podía ser que estuviese con los padres, con el padre, entonces ahí estaba el tema porque, digamos, uno piensa que está en un lado y el otro piensa en el otro y se produce ese desencuentro. Para los judíos la fiesta de la Pascua era muy importante porque era la celebración de la salida de Egipto, y Pascua, Pesaj, es el paso, ¿no? El paso desde la esclavitud al pueblo libre. Y las otras dos fiestas, las de los tabernáculos y Pentecostés, son más vale fiestas de carácter paganas, digamos, porque es una fiesta de la cosecha, y que después ellos la significan, como toda fiesta, en un tema, digamos, un festejo religioso, ¿sí? Entonces, de ahí se daban esas marchas del pueblo judío a visitar el templo de Israel. Jesús dice, el texto que dice tenía 12 años, o sea que para ellos un año antes de que lo consideraran oficialmente adulto, ¿no? En general a los niños en aquella época
los judíos no entraban en el templo de Israel y no estaban obligados a cumplir. Pero a partir de los 13 años sí. Acá se nota que los padres le están dando la posibilidad de que vaya, como para irlo acostumbrando a las prácticas religiosas que tenían que hacer. Y después ya entramos en lo que sería el nivel teológico, ¿no? Entonces, acá me pienso en 3 temas, ¿no? Con ese famoso 3 días, ¿no? Porque si uno lo mira en el contexto de una familia de hoy en día, uno no dejaría 3 días un hijo perdido, ¿no? Me parece algo disparatado. Pero ese 3, en el contexto bíblico, tiene todo un mensaje, ¿no? O sea, 3 días también estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿no? Y tampoco uno puede pensar que puede vivir una persona 3 días dentro del animal. Es que estuvo oculto 3 días hasta que se manifestó. También 3 días estuvo Jesús muerto en el sepulcro hasta la resurrección. También un periodo oculto hasta que se manifiesta resucitado. Y acá es el periodo oculto, que es separado, en la cual después comienza a manifestarse y a expresarse, ¿no? Y hay otro tema que es interesante, que es que la madre de Jesús le dice a Jesús: tu padre y yo te estábamos buscando, estamos angustiados, ¿sí? Y Jesús le dice, su padre para Jesús es Dios Padre, ¿sí? Yo me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Entonces, ahí está ese tema, ¿no? María le dice, tu padre y yo, diciendo José y yo, estamos angustiados buscándote, y para Jesús, su padre, y se tiene que ocupar de las cosas de su padre, es ocuparse de las cosas de Dios Padre, ¿no? Y después, bueno, dice, pasado esta manifestación, Jesús queda sujeto a José y María y sigue su vida normal, pero digamos, el contexto de analizarlo como Lucas, ¿por qué pone esta anécdota? Que solamente la pone el perdido y hallado del templo, lo pone como una forma en la cual Jesús no es que estuvo ignorando de todo lo que tenía que hacer hasta que lo bautizaron y comenzó a ocuparse de todo, ¿no? Siempre estuvo pendiente de su misión en la tierra, era esa, ¿no? De ocuparse de las cosas de su padre. Y ahora seguimos con la meditación. Bien, llegamos entonces a la meditación. Ya fuimos comprendiendo qué nos fue diciendo el texto, ¿no? Y ahora llega el momento de que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Nosotros sabemos que Dios nos habla en la Biblia, y no vemos solo a la Biblia como una obra literaria, sino que, les habrá pasado muchas veces, cada vez que leemos la Biblia, Dios tiene algo para decirnos, siempre en nuestra realidad y en una situación concreta nuestra. Entonces los queremos invitar a que después puedan volver a leer esta perícopa y ver qué nos dice el texto a nosotros, qué nos dice el texto a mí como persona y a nuestra comunidad. Y para seguir en este clima de meditación, les queremos compartir unas preguntas para ir siguiendo reflexionando sobre esta perícopa. ¿Es mi vida un peregrinar hacia el encuentro con el Dios que habita en mis hermanos? ¿Asumo tareas pastorales acordes a mi edad y posibilidades? ¿Tengo la capacidad de escuchar, aprender y dar respuestas? ¿Reconozco la centralidad de Dios en mi vida? ¿Cómo reacciono cuando no comprendo el proyecto de Dios en mi vida? Cuando el Señor me muestra el camino, ¿puedo seguirlo? ¿Cómo y cuándo busco a Dios? ¿Qué es lo que me motiva a buscarlo? ¿Actúo como María, que sale a la búsqueda de su hijo por amor? ¿Alguna vez experimenté el desencuentro con el Señor? ¿Me extravié en mi vida cristiana
¿O mis ojos no encontraban a Jesús que estaba cerca? ¿Puedo buscar y desandar caminos para encontrar al Señor? ¿Y qué significa guardar las cosas en el corazón? ¿Qué debería guardar en mi corazón como María? Estas preguntas después se las vamos a seguir compartiendo, así que van a poder volver a leerlas en sus casas. Y ahora les vamos a traer a la memoria, para los que ya estuvieron en los encuentros anteriores y para los que hoy se suman, los diferentes rasgos de discipulado en María. En el primer relato del anuncio, veíamos en María su escucha atenta, ¿no? Su disponibilidad, el diálogo en oración, su entrega, el espíritu, cómo actuaba el Espíritu de Dios en ella. En la visitación veíamos a María en salida, y apenas se enteraba, quería salir con prisa para llevar la palabra a su prima Isabel, ¿no? Acercándola justamente a ellas el amor de Dios. Veíamos en María hospitalidad, el gozo de la alegría cuando se enteraba, el servicio. El martes pasado veíamos en María la escucha atenta, su disponibilidad, su fidelidad, la confianza, cómo meditaba y discernía, cómo era testigo y una testigo humilde, cómo aceptaba la voluntad de Dios y cómo se comprometía con el plan de Dios. Y hoy fuimos descubriendo esta piedad de María, la peregrinación, la mirada atenta hacia su hijo, la decisión cuando decide volver a buscarlo, la valentía, el discernimiento, cómo seguía aceptando la voluntad de Dios y cómo seguía guardando todo en el corazón aquellas manifestaciones de Dios. Ahora ya recorrimos los rasgos del discipulado de María y llegamos al momento de la oración. Para lo que los vamos a invitar a ustedes a que nos compartan aquellas intenciones que durante este encuentro fueron pasando y que están pasando por sus corazones, y los invitamos a que las compartan en el chat. Estela nos va a poner su voz, y a cada una de ellas vamos a responder junto con Gra: escucha, Señor, nuestra oración. Continuamos con lo que nos dejó Vanessa. En este momento de oración y de recogimiento, seamos libres en pedir lo que el Padre le tenemos que pedir, que el Espíritu Santo ponga en palabras nuestros sentimientos más guardados en nuestro corazón. Pedimos por la salud, por los enfermos, por los que están solos. Escúchanos, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por lo que tienen miedo, por lo que están desvalidos o sin trabajo, escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Porque todavía no te conocen, por aceptar la voluntad de Dios. Por lo que no te conocen, te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los sin trabajo, los sin techo, por los que tienen hambre,
y sed de justicia. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por lo que se sienten solos y desamparados, Señor, te pido aceptar tu voluntad por la pérdida de mi hermana, por el COVID, por las familias que necesitan de tu amor. Que estemos abiertos y dispuestos a lo que dispongas, Señor. Por los niños, los adolescentes, Nuestra oración. cuando pasamos por situaciones de desalento, danos corazón de María. Ayúdanos a ser padres atentos que acompañan y confirmen en el Señor. Cuando no comprendamos la decisión de otras personas, ayuda a ser humilde como María. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que estemos tiempos de pandemia podamos descubrir a Jesús en el rostro de los enfermos, en el servicio de la salud, agente de salud. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los obispos, por los sacerdotes, por las hermanas religiosas, te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los gobernantes, ayúdanos a estar atentos como María. Escucha, Señor, nuestra oración. Continuamos en este momento de oración y vamos a invitar a nuestro corazón al Monseñor Gerardo Tomás Ferrer. Quien no lo conoce, nació en Morón en el año 1930, fue sacerdote, católico, sociólogo y teólogo. Se educó en el Instituto San José de Morón y dedicó su vocación sacerdotal a la comunidad. Fue cofundador con el Monseñor Miguel Raspatín de la Escuela Diocesana del Servicio Social en 1964, donde se desempeñó como director y docente. Obispo coadjunto de Quilmes, por encargo del Monseñor Raspatín, fue estudioso y difusor de la diócesis social de la Iglesia Diocesana de Morón. La oración que hoy vamos a compartir es un poema salido de su propio corazón, en las pequeñas obras que nos dejan nuestros maestros. Jesús, María y José, como una misión divina y una opción personal, formadora de la Sagrada Familia, queremos pedirle por nuestra familia y por todas las familias argentinas, que el amor de papá y mamá renueve para el bien de ellos y de todos sus hijos, que con amor transmitan lo que necesitamos para introducirnos en la vida y en la fe, que no nos falte el trabajo y que todos en familia sepamos compartir alegrías y tristezas, como nos pidió Dios nuestro Señor. Ayúdanos, Jesús, María y José, a honrar mutuamente y a querernos, padres e hijos, hermanos, abuelos, tíos, que no dejemos de ser una familia grande, que respetemos nuestro hogar como el santuario de la vida y del amor. Y como en el templo, en la familia, recemos con nosotros, por los amigos, por la patria y por nuestros difuntos. Te pedimos, Jesús, por Santa María y por San José, que bendiga nuestra familia. Amén. Amén.
Ahora lo invitamos a Jorge. Bueno, ahora nos toca la contemplación. Nosotros estamos generalmente acostumbrados a rezar hablando mucho, pidiendo mucho, a veces agradeciendo, pero no haciendo silencio. La oración de contemplación es un hacer silencio y tratar de sentir qué es lo que el Espíritu Santo brota en nuestros corazones. Es tratar de escuchar lo que Dios nos quiere que hagamos en cada momento de nuestra vida. Entonces, ahora ese momento vamos a releer interiormente estos textos que nos tocó hacer la lectio, ¿no? Leerlos, masticarlos, pensarlos, y a escuchar qué es lo que nos quiere decir el Señor con estos textos. Y mientras escuchamos una música de fondo para que podamos ponernos en tema. Bueno, y ahora en esta etapa final es la etapa del compromiso, ¿no? Y para el compromiso escogimos este texto del Papa Francisco, que dice: dejémonos atraer por la verdadera belleza, no nos dejemos absorber por las pequeñas cosas de la vida, sino escojamos la grandeza del cielo, que la Santa Virgen
puerta del cielo, nos ayude a mirar cada día con confianza y alegría allá, donde está nuestra verdadera casa. Y vamos a hacer esta canción. Virgen Nazarena, muéstranos a Jesús. Nadie supo amarlo como tú. Madre del silencio, háblanos del Señor. Déjanos entrar en tu oración. Conservabas todo dentro de tu corazón. Queda el hombre, queda Dios. Madre nuestra, María del María del huerto, guíanos sin temor, tras los pasos del Hijo de Dios. Servidora atenta, enséñanos a guardar la palabra ardiendo hasta el final. Conservabas todo dentro de tu corazón. Queda el hombre, queda Dios. Madre nuestra, María del Señor. Madre de los pobres, mira nuestro dolor. Oye el grito sordo de quienes no tienen voz. Tierra prometida, engendranos otra vez. A la vida queremos volver. Conservabas todo dentro de tu corazón. Queda el hombre, queda Dios. Madre nuestra, María del Señor. Madre nuestra, María del Señor. Bueno, hemos llegado al final del encuentro de hoy. Les quería compartir, a ver, el afiche, bueno, y recordarles el tema de que vamos a abordar la semana que viene. Ya lo comparto. Que es María, Madre de Todos. Este encuentro lo va a conducir Fernando. Fernando, ¿estás por ahí? Así te van conociendo. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Cesarini, ella es mi esposa Susana. Hola. Y bueno, vamos a compartir entre todos la palabra, en este caso con el Evangelio de Juan. Desde ya quería saludarlos y agradecer este espacio. Lo de hoy fue hermoso, maravilloso, como lo del miércoles pasado. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, yo participé también en varios encuentros de Fernando y son también muy enriquecedores, sí, eso es verdad. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos
a vernos la semana que viene otra vez y desde ya muy agradecido por este espacio que están brindando a la comunidad. La verdad es muy importante en estos tiempos aparte. Sí, Los aparte un esperamos a tema todos. muy vigente para estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Cada uno de estos temas, sí. Seguro, Bueno. sí. Bueno, si quieren desmutearse y comentar algo que les haya llegado, algo que los comprometa a trabajar esta semana. Ahí está diciendo Daniel, dice, hoy se nos hizo muy corto. Sí. A nosotros no tanto, porque teníamos que estar atentos cuando entraba cada uno, bueno. Pero bueno, no salió, sí. Después teníamos muchos recursos para reproducir y todo, bueno, pero bueno, salió todo lindo. Lo principal ¿Verdad sí que es que nos haya llegado, ¿no? Y que nos deje pensando. Bueno, entonces nos volvemos a ver la semana que viene, los esperamos a todos, y bueno, siempre es una alegría verlos cuando van apareciendo, ¿no? En la sala de espera del Zoom, ir viendo la lista cuando se van incorporando. Bueno, hasta la semana que viene a todos. Dale, Fernando, nos vemos. Nos vemos. Chau a todos. Chao, Chao. gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias por Gracias, todo. colegio. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias Chao, a gracias ustedes. por todo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por todo. Hasta el próximo encuentro. Muy lindo lo de hoy también. Gracias. Bendiciones para todos. Chao. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Muy lindo, hasta luego, bendiciones a todos. Chao. 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 Chao, hasta luego a todos. Muchos besos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.